del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre y en la tarde de hoy vamos a conversar acerca de la evolución histórica y arquitectónica de una de las edificaciones más icónicas de la capital del Atlántico. Me refiero claramente a la iglesia de San Nicolás de Tolentino, la más antigua de nuestra ciudad y que fungió durante algún tiempo como la primera catedral que tuvo la diócesis y posterior arquidiócesis de Barranquilla. Pero para hablar de este tema sobre la historia y la evolución de la iglesia de San Nicolás, me acompaña el día de hoy el arquitecto Andrés Cervantes. Él es el encargado, el operador del canal Arquicultura en redes sociales y es quien en la tarde de hoy, nos va a acompañar y nos va a ilustrar sobre todo esto. Andrés, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todos los que están viendo la transmisión. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a participar de este espacio. A través de Arquicultura siempre hemos buscado llevar el patrimonio de la ciudad, la historia a las personas. Y no hay una edificación que haya acompañado más a la ciudad a lo largo de su historia que la iglesia de San Nicolás. Entonces, es como un muy buen punto de partida para tocar el tema histórico de Barranquilla. Cuéntanos un poco, primero, antes de entrar en materia con la iglesia de San Nicolás, cuéntanos un poco qué es Arquicultura, qué pueden encontrar tus seguidores en el canal Arquicultura. Cuéntanos sobre eso. Bueno, en Arquicultura, digamos que tengo varios tipos de contenido. Inicialmente antes del confinamiento, lo que se proyectaba en el canal era abrir esos lugares de interés cultural que se encuentran en la ciudad, pero que la gente habitualmente no los visitaba. Un ejemplo, pues, fue el primer video, la iglesia San Roque, que está a la vista de todos, pero que muy poca gente visita. Del mismo modo, pues, fui yendo a varios lugares de la ciudad y llevándolos hasta la población, a las personas para que pudieran verlo. Alterno a esto también hay un tema que no solo es cultural, sino también arquitectónico, y es la aplicación del origami al diseño arquitectónico. Entonces, en el canal también hay algunos tutoriales de origami, aplicación del origami al diseño arquitectónico. Y más reciente, he venido realizando como unos videos que muestran la evolución histórica de varias edificaciones, como lo ha sido las fortificaciones de Cartagena, o también puede ser la evolución histórica de la ciudad. Otro de los contenidos que aparecen en el canal también vendría siendo en el canal tenemos también, pues hemos visto, digamos, ciertos lugares emblemáticos o representativos de la ciudad, como el tema del Castillo de la Alboraya, también ha sido objeto de tu estudio aquí. Pero claramente, digamos que lo que nos concierne o lo que nos invita a la tarde de hoy es el tema de la iglesia de San Nicolás, ¿cierto? Entonces, coméntanos un poco acerca, digamos, de los orígenes de este templo, acerca de su importancia histórica para nuestra ciudad, de sus aspectos arquitectónicos más destacados. Bueno, la iglesia, empezamos acá con una primera imagen. La imagen es una acuarela de aproximadamente 1847, si no estoy mal, pero esa era la apariencia inicial de la iglesia de San Nicolás en 1772, cuando fue terminada por primera vez. Esta iglesia que estamos viendo ahora mismo en pantalla se encontraba ubicada exactamente en el mismo lugar donde está la actual. De hecho, esta iglesia no fue demolida. A lo largo de la charla vamos a ver cómo a la iglesia se le fueron añadiendo elementos unos sobre otros, y al final vamos a hacer un breve recorrido por esos vestigios que fue dejando el templo. Antes de esta iglesia hay que mencionar
que existió otra ubicada en lo que hoy es la carrera 44 con calle 32 en la Plaza de la Cruz Vieja. Resulta que en ese lugar existió esa primera capilla, también consagrada a San Nicolás. Y si vemos, San Nicolás es un santo que ha estado a lo largo de toda la historia de la ciudad. Sí, de hecho, antes de que se iniciara la población de la ciudad, era la hacienda de don Nicolás de Barros, Nicolás, y es casi que un paralelo con elementos. Juan, pasamos a la otra foto, por favor. Sí, claro. Bien, esta es una imagen también de la iglesia en el mismo periodo, vista desde la parte de atrás. Entonces, ahí vamos viendo unos elementos inicialmente. Las torres se encuentran exentas, es decir, que no están integradas al templo, sino que están como sobresaliendo, digamos que casi como unas orejitas. Entonces, ya ahí vamos teniendo un primer detalle que vamos como a irlo reteniendo. Las torres estaban exentas. Vamos a observar que en las puntas de las torres hay unos arcos de medio punto, pues en la parte superior de la torre vamos a quedarnos también con eso. La iglesia permaneció así muchos años, la iglesia permaneció muchos años con esta infraestructura. Si la analizamos, pues viene siendo bastante sencilla, algo muy típico de la arquitectura colonial. Un poco de contexto, recordemos que aún en este periodo el territorio estaba bajo dominio español. Y se le decide hacer una primera modificación, y es elevar el campanario de la torre sur. Entonces, en la siguiente foto, vamos a pasar la otra foto, Juan. Listo. En la siguiente foto vemos también una acuarela que nos va a mostrar esa primera modificación. Entonces, la torre sur se eleva con una planta octagonal. Recordemos que las torres venían de planta cuadrada y pasan a ser octagonales. Y en este caso, bueno, en la acuarela que estamos viendo no se ve muy bien, pero las ventanas de la nueva torre pasan a tener arcos ojivales, cuando la iglesia anteriormente tenía arcos de medio punto. La iglesia permaneció así muchísimo tiempo y se decide hacer una nueva modificación. Esta vez se amplía, se eleva la torre norte, pero no se hace de la misma manera que la torre sur. Entonces, si vemos en la siguiente foto, que bueno, en esta ocasión ya es una fotografía, nos damos cuenta, ya vemos mejor los arcos ojivales de la torre sur y vemos que la torre norte es elevada nuevamente, pero esta vez es cuadrada. También vemos otro elemento, y es que el remate central de la iglesia ya no es a dos aguas. Bueno, sigue siendo a dos aguas, pero deja de ser sencillo y empieza a manejar unas formas curvas que no eran muy usuales. Realmente empieza a tener un juego de elementos que nos lleva a un estilo muy difícil de catalogar, de leer. Realmente creo que si uno le muestra esta imagen a un arquitecto, no sabría qué responder en cuanto al estilo de esta fachada, porque tiene de todo un poco. Hasta este punto, la iglesia como tal no ha tenido mayores cambios. Hacemos como un pequeño recorderis de lo que había pasado con la iglesia hasta ahora, y encontramos el templo inicial, la torre norte
la torre sur y ese detalle de la parte central. Si observamos la puerta principal y los elementos decorativos que tiene alrededor, que son como unas columnas, unas molduras, y revisamos la primera imagen, vienen siendo exactamente los mismos ornamentos. Realmente la iglesia hasta este punto no había tenido mayores modificaciones. Este templo que estamos viendo en la imagen empieza a deteriorarse, se empieza a deteriorar, a caer en un estado, digamos que deplorable, y empiezan a haber también unos acontecimientos que van marcando en la ciudad muchas cosas. El primero, y digamos que el más importante en este caso, es la creación del Departamento del Atlántico. Este es creado en 1905 y luego de una que otra inestabilidad en términos administrativos, ya se formaliza en 1910. Barranquilla pasa de ser un municipio más del departamento de Bolívar a ser la capital departamental. Entonces, bueno, se empieza a hacer toda una serie de renovación en edificios públicos y por supuesto la iglesia principal de la población no era la excepción. Para ello entonces se realiza un rediseño absoluto, completo, total de la iglesia de San Nicolás y el arquitecto italiano Filippo Mastelari realiza el nuevo diseño. Si uno observa un poco el tema de la iglesia en este punto, 1876, ya había pasado un poco más de 100 años desde la finalización en 1772. Entonces, nos damos cuenta que la decisión que toman es hacer una remodelación drástica, pero cuando digo drástica es realmente drástica, a una edificación de más de 100 años. Intentemos dimensionar la magnitud de eso. Si dijéramos que vamos a hacer una modificación abrupta a una edificación de más de 100 años, hoy en día, realmente muchísimas personas estarían en contra de esa intervención. Estaría en contra del patrimonio arquitectónico, sería irresponsable, demás. Pero la Barranquilla de aquel entonces estaba enfocada en el progreso, en lo que viene, en el futuro. Entonces, se empieza, primero, hay dos intervenciones. Primero que todo, la iglesia tiene un ensanche hacia la plaza. Recordemos esto, porque al final vamos a traer a colación todos estos detallitos y ampliaciones. La iglesia tiene un ensanche hacia la plaza y además se le agregan dos naves más. ¿Qué son las naves? Las naves es el espacio que hay entre columna y columna. Entonces vamos a la siguiente foto. Listo. En esta foto ya vemos qué ocurre. Las torres se encuentran un poquito hacia atrás, o bueno, realmente las torres no se encuentran hacia atrás, las torres están donde siempre habían estado, sino que la fachada del templo se fue hacia adelante. Otro detalle es que entonces se le agregan dos naves más y ya las torres no van a estar a los lados como unos volúmenes anexos, sino que ya las torres van a ser absorbidas por la totalidad del templo, que eso también lo vamos a ver más adelante. Ellas llegan hasta cierto punto y después está una cubierta de 8 aguas. Un detalle importante y es que la torre norte, que era de planta cuadrada, fue demolida e igualada a la torre sur. Entre los ornamentos, digamos que más destacables o más icónicos de la iglesia, vemos un juego de bustos que hay en la parte superior. Esos bustos representan a los 12 apóstoles, son 12 bustos y en el centro está una imagen de Jesucristo. Para la iglesia de San Nicolás, para la fachada, fue muy escenográfica. Fue una propuesta muy escenográfica y
y porque me está contando algo. Entonces, sobre cada una de las ventanas hay un círculo con un símbolo. Ese símbolo es un toro, un león, los cuatro elementos, los cuatro elementos, los cuatro evangelistas, eh, con sus respectivos símbolos del tetramorfo, que son, pues, estos que acabo de mencionar. Este no era el diseño final. El diseño fue ejecutado por etapas. Y la última etapa contemplaba una elevación un poco mayor de las torres. Entonces, vamos a ver la siguiente. Bien, acá observamos entonces que las torres vuelven a ser elevadas y además se le construye en la punta eh, unas cúpulas bastante pequeñas, unas cúpulas muy peculiares. Y en la torre que está en la parte de atrás, sobre el altar, si hacemos un poco de memoria, ahí había como una especie de techito a cuatro aguas, ahí se construye otra torre, y entonces viene nuevamente el juego estilístico. La iglesia de San Nicolás tiene arcos ojivales, un elemento netamente gótico, pero también maneja unos ornamentos un tanto diferentes a los que se aplicaban en la arquitectura gótica como tal. Principalmente esos que aparecen en la torre que está en la parte posterior. En ella encontramos unos arcos polilobulados, también unos arcos conopiales, eh, que son elementos que hacen más alusión a la arquitectura árabe que a la arquitectura gótica. Entonces, San Nicolás empieza a tener una connotación un poco más ecléctica, que significa una mezcla de estilos. También tenemos el elemento central que está justo encima del acceso principal, que no es muy usual de la arquitectura gótica. Entonces, en general, eh, es toda una mezcla de estilos, y entonces por eso se cataloga como arquitectura ecléctica la iglesia de San Nicolás. Hasta este punto, eh, todo, pues, digamos que había estado bien, perfecto con la iglesia. Ya había ocurrido eh, la separación de la diócesis de Barranquilla de lo que venía siendo la diócesis de Cartagena. Y entonces, cuando se separa esta porción que viene siendo la diócesis de Barranquilla, toda diócesis necesita una catedral. Es decir, la catedral viene siendo el templo principal de la diócesis. No hay diócesis que no tenga catedral. Eh, entonces, una vez es conformada la diócesis de Barranquilla, pues tiene que nombrarse una. Y por supuesto que la más indicada era la iglesia más antigua, que es la iglesia de San Nicolás. Esta iglesia gozó del título de procatedral, no fue consagrada como catedral porque se decía que una ciudad nueva, o entre comillas nueva, porque ya sabemos que Barranquilla no tiene 200 años, sino mucho más, una ciudad nueva requería una catedral nueva. Aunque Barranquilla realmente tiene muchos más años, digamos que su florecer, su crecimiento, sí era relativamente reciente. Entonces, por eso la ciudad es vista como nueva. Llegamos a 1948, ocurre un hecho que parte prácticamente la historia de Colombia en el siglo XX en dos, y es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En este punto, muchos edificios a lo largo y ancho del territorio nacional son destruidos, y entre ellos la iglesia de San Nicolás. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Durante estos hechos,
la que en ese momento, bueno, era la catedral indiscutible de la ciudad, había sido incendiada, profanada. En ese incendio se perdió muchísima documentación importante para la ciudad. También se perdieron muchísimas obras de arte, esculturas, trabajos en metal, en madera. Y bueno, digamos que la catedral queda inservible. Estamos hablando de 1948. Se contempla la posibilidad de demoler la iglesia de San Nicolás y construir una nueva catedral. Entonces, la idea inicial era más o menos así: demoler la iglesia de San Nicolás y hacer una plaza que incluyera la actual plaza de San Nicolás y la iglesia, y del otro lado del Paseo Bolívar, delante de esta nueva plaza, construir la nueva catedral. Por fortuna, pues la idea no tomó fuerza, y lo que se decidió fue hacer una catedral ubicada en otro lugar, en unos terrenos al norte de la ciudad, donde actualmente está la Catedral Metropolitana María Reina. En este periodo, las actividades propias de un templo catedralicio, pues evidentemente tuvieron que haberse visto distribuidas en otras iglesias cercanas, como pudieron haber sido San Roque o el Rosario. Y con este cambio de perder preponderancia en el escenario religioso de Barranquilla, llevándolo a un estado de deterioro. Entonces, en la siguiente imagen vamos a ver todo el proceso de deterioro en el que se vio sumergida la iglesia de San Nicolás. Uno de los principales detalles es que perdió las cúpulas que estaban en las puntas de las torres. La plaza fue invadida por completo. Todo esto producto principalmente de la falta de uso o de la disminución del uso que tenía en aquel entonces. Porque, por ejemplo, si es la catedral de la ciudad y se utiliza como catedral, la plaza tendría mayor concurrencia y no llegaría a estar ocupada de esta manera. Entonces, al bajar la concurrencia a la iglesia, empiezan a ocurrir toda esta clase de fenómenos que evidentemente la terminan deteriorando. La iglesia, finalmente, la iglesia es declarada Patrimonio Nacional en 2005 y es iniciado su proceso de restauración, que es terminado, pues, es inaugurado en el 2011, a final de 2011, pero las obras se extendieron un poquito hasta el comienzo del 2012. Entonces, veamos un poco de cómo se encuentra actualmente la iglesia de San Nicolás. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá encontramos entonces el que vendría siendo el estado actual de la iglesia. La iglesia fue recuperada, fue pintada, y ya en este punto podemos empezar a identificar ciertos detalles. Uno de ellos son las pinturas. En toda la nave central, en la parte superior, hay una especie de pinturas circulares bordeadas con molduras que representan a diversos santos. Y al fondo hay también una imagen, una pintura que representa a San Nicolás. Como esta iglesia fue construida previa al Concilio Vaticano II, hay ciertos elementos también que nos van a hablar o que nos van a contar eso. Yo siempre he dicho que la arquitectura habla, y habla fuerte, y la presencia de un púlpito, que lo encontramos en la parte izquierda de la nave central, la presencia de un púlpito ya nos va diciendo que el templo fue construido previo al Concilio Vaticano II. También la presencia de altares preconciliares, que son esos altares que se encuentran pegados a la pared
muchas veces ornamentado con todo un juego escultural. Y vemos también en la imagen de la derecha, la fachada de la iglesia, donde con las pinturas, con esta pintura anaranjada han resaltado los detalles y además con unos toques azules sobre los círculos que se encuentran sobre las ventanas, han destacado también las molduras que representan a los evangelistas. En la siguiente imagen entonces vamos a ver un poco también del tema de las pinturas que se encuentran en el cimborrio. Las pinturas del cimborrio pues nos muestran una ornamentación gótica, elementos típicos del gótico, arcos ojivales, nos muestran también como unos pináculos dibujados, pero un manejo de color que no es tanto de la pintura gótica, sino que es un poquito más relacionado con la pintura como del barroco. Entonces, digamos que nuevamente definir incluso un estilo pictórico es muy difícil. Y ahora pasamos entonces a ver esas reminiscencias, esos vestigios de la San Nicolás anterior. Entonces, pasamos a una siguiente imagen. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí primero vemos estas dos que son como una comparación de San Nicolás al comienzo y al final de su proceso evolutivo. Bueno, decimos final, pero no sabemos si en el futuro llega a ocurrir algo, pero digamos que el estado actual. A simple vista no parecen que fuera la misma iglesia. Si uno observa estas imágenes, llegaría a creer que la primera la demolieron y la otra fue hecha desde cero, pero ahora vamos a ver que no fue así. Entonces, la iglesia a lo largo de su historia sufrió varias elevaciones en la altura de la cubierta. Y la iglesia actual nos va a dar evidencia de todas esas elevaciones y cambios de altura. Entonces, en la siguiente imagen vamos a ver un poco de eso. Aquí encontramos la nave central y en esa nave central hay una serie de molduras. Pasa uno para que aparezcan las líneas que están marcando las molduras. Exacto. Esas molduras que aparecen ahí, vemos que en la parte superior hay ventanas, vemos que en la parte inferior hay ventanas, pero las ventanas de la parte inferior dan adentro del templo. Esas ventanas no tendrían razón de ser. Todos estos son elementos que nos van hablando un poco del pasado de la iglesia. La iglesia, antes de ser restaurada, tenía una bóveda de cañón que había sido fabricada como en Eternidad, algún material así, que no era original. Y cuando fue retirada, entonces aparecen estos elementos que nos empiezan a contar un poco más de la iglesia. Ya tenemos entonces evidencias de unos cambios de altura. Sí, porque es esa clase de altura. Entonces, pasamos a una siguiente diapositiva para encontrar otros de los vestigios de esas cosas que nos va contando la iglesia. En esta planta arquitectónica vemos entonces la ubicación de las torres. Están hacia la parte izquierda de la planta y resulta que las torres vienen siendo la parte de muro más grueso, y las torres no se encuentran exactamente en la parte frontal, sino que un poquito más atrás. Aquí encontramos otra evidencia, y es evidencia exactamente de ese ensanche que tuvo la iglesia hacia la plaza. También encontramos en la parte posterior, recordemos que actualmente la iglesia llega hasta el Paseo Bolívar, pero hubo un tiempo en el que lo que actualmente es la Casa Cural no existía, y encontramos que la pared final de la iglesia viene siendo muchísimo más ancha
que las que le siguen. Y es que ese inicialmente era el punto donde terminaba la iglesia. Otro detalle que vemos, quienes visiten muchas iglesias en la ciudad de Barranquilla, o en general quienes visiten muchas iglesias, sabrán lo extrañas y difíciles de encontrar que son las iglesias de 5 naves. Las naves vienen siendo el espacio que hay entre columnas. San Nicolás tiene 5 naves. Usualmente las iglesias tienen o una nave o 3 naves, pero son muy raras las iglesias de 5. Mucho más cuando son naves generosas. Por ejemplo, la iglesia del Perpetuo Socorro tiene 5 naves, pero son 5 naves muy estrechas. Pero es extraño que la iglesia de San Nicolás tenga 5 naves tan amplias. Y esto se debe al ensanche que fue realizado cuando se hizo el diseño actual. Si uno va a la iglesia, uno se dará cuenta entonces que estas 2 naves anexas no cuentan con bancas porque fue hecho más bien para que las personas pudieran deambular alrededor del templo. Ese espacio comprendido por las naves más laterales y por la nave que se pasa por detrás del templo, por detrás del presbiterio, hace como una especie de U llamada deambulatorio, que es un espacio donde si la persona desea ir a hacer oración en medio de alguna celebración o algún evento, pues puede hacerlo y no interrumpe porque se encuentra en el perímetro de la celebración. Otro de los elementos también que vemos acá en esta planta, antes de pasar al siguiente, es el grosor de los muros de las torres. Y ahora vamos a ver qué ocurre con ellas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Exacto. Esto, de todos los elementos que tiene la iglesia de San Nicolás, este es mi favorito. Y es que vemos que dentro del arco ojival hay un arco de medio punto. Esto solo se encuentra de este lado de la iglesia, en la torre sur, porque en la torre norte fue clausurado. Y resulta que ese arco viene siendo de los arcos de medio punto originales que tenía la iglesia en 1772. Es decir, que ese arco vendría siendo una de las estructuras visibles más antiguas que tiene la ciudad. Digo visibles porque del otro lado también hay estructuras, solo que no se pueden ver porque están selladas. Entonces, son estos elementos los que nos van contando un poco el pasado de la iglesia y que al conocerlos nos damos cuenta que una obra tan grande no se hace en poco tiempo, no se hace por una sola persona, sino que siempre hay cada vez más aportes que van llevando como a forjar lo que termina siendo la edificación hoy en día. Entonces, eh, creo que ya terminan las diapositivas, no hay otra, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, ahora pasamos a un espacio de preguntas acerca del templo. Vamos a consultarte si se han venido generando algunas preguntas, entonces vamos a ir dándote respuesta a ello. A ver, acá tenemos... Deimer Espinosa nos pregunta, ¿por qué en su recuperación no le hicieron las agujas puntiagudas como las tenía? Bueno, esa es una pregunta que realmente habría que hacerla directamente a quienes hicieron la obra. Y te voy a decir por qué. Porque es que en la torre posterior sí se hizo la cúpula puntiaguda. Y es extraño que no las hayan
realizado puntiagudas, como estaban en las, en las torres de la fachada principal. ¿Qué motivos habrían tenido? Una pregunta que queda en el tintero con el tema de las cúpulas. Vale, aquí tenemos otra pregunta que nos dicen que por qué no se incluyó en la reconstrucción de la iglesia el tema del atrio, por qué se sacrifica el atrio de la iglesia de San Nicolás durante la intervención. Andrés, ¿me escuchas? Bueno, el sacrificio fue en pro de otra cosa, fue en pro de esa nada. Se sacrifica. Sí, sí te oigo. Sí, vale. Perfecto. El sacrificio plaza inclina Nicolás, que en la práctica no es que sea muy útil que digamos, realmente no es que sea muy útil que digamos una plaza inclinada, serviría como escenografía, como teatrino, sí, pero como tal, para el uso de una plaza como punto de encuentro, no es muy práctico. Digamos que uno de los grandes desaciertos eh, de la intervención realizada en San Nicolás precisamente fue, uno, la plaza inclinada y dos, haber suprimido esa escalinata que le daba como mayor imponencia, porque antes la iglesia se veía en alto, ahora la iglesia pues se ve casi al nivel del peatón. Una siguiente pregunta. Vale, aquí nos hace una pregunta que dice que, bueno, que quisieran saber si existen registros gráficos de la antigua bóveda de cañón que existía al interior del templo. Sí existen, no sé por qué no los he descargado, pero sí existen imágenes. Cuando las tenga, pues voy a hacérsela llegar a Juan Pablo, o yo creo que él también tiene que tener acceso a esas imágenes y pues publicarlas a través de sus redes para que las puedan ver. Realmente, digamos que la diferencia con o sin la bóveda, se ve mejor el templo sin la bóveda realmente, porque con la bóveda se vuelve cada vez más complicado entender el estilo de la iglesia. Y además, con la bóveda quedan cubiertos muchos de los elementos que nos hablan de la historia de la edificación. Entonces, uno de los aciertos, por supuesto, fue haber suprimido la bóveda, que entre otras cosas, por sus materiales, pues requeriría de mantenimiento y muy seguramente se encontraba en mal estado. Y tenemos una última pregunta que nos dicen que si conoces acerca del observatorio y si se tiene acceso a esta parte de la iglesia de San Nicolás, del observatorio que está en el Cimborrio. Bueno, en lo que viene siendo el Cimborrio, esta tercera torre ubicada cerca del Paseo Bolívar, existió un observatorio astronómico, eso cuentan algunos escritos. El acceso a ciertas zonas del templo actualmente está bastante limitado. Sí, es un acceso muy limitado, pero digamos que sí, hay un acceso, hay una forma de subir, pero eh, digamos que por políticas de las directivas de la iglesia, el acceso a ese punto no es abierto al público, pero sí existe una forma de subir sin tener que, digamos, treparse de alguna forma extraña por alguna escalera, porque no es precisamente subirse al techo, sino que esa es una zona normal accesible del templo. Bueno, aquí hay otra pregunta. Bueno, hay dos observaciones, dos preguntas. Una, que si es cierto que en el segundo piso de la iglesia hay un museo de arte sacro, eso sí es verdad. Desafortunadamente, yo creo que ni nosotros sabemos cómo ingresar todavía a ese museo de arte sacro porque la iglesia es bastante
celosa, podríamos decirlo, con el hermética. tema del acceso al museo, pero sí, sí es cierto que hay un museo de arte sacro. Y hay otra observación, otra pregunta, bueno, estructuro la pregunta por respeto a la pieza. Consultan sobre el tema de la reliquia de San Nicolás que se encuentra en el altar mayor de la iglesia. Bueno, el tema de la reliquia de San Nicolás en el altar mayor, uno escucha eso y uno dice, wow, uno se impresiona, pero era algo más común de lo que parece. En la actualidad ya no ocurre, pero antes, cuando se consagraba una iglesia, en el altar, pues esta mesa que por, eh, según este criterio litúrgico, tiene que ser de piedra. Cuando el altar era consagrado, pues se hacía como una perforación y dentro se incluía una reliquia de primer grado. ¿Qué es una reliquia de primer grado? Las reliquias son objetos que tuvieron que ver con un santo. Las hay en tercer, segundo y primer grado. Las reliquias de primer grado son básicamente cualquier parte del santo, ya sea sangre, cabello, algún hueso. Estos elementos son reliquias de primer grado y son los que eran utilizados para las consagraciones eh, de los altares. Las reliquias de segundo grado vienen siendo todo lo que el santo, digamos, sus objetos personales, eh, que si una prenda, si era, por ejemplo, sacerdote de alguna parroquia, los utensilios que utilizaban la Eucaristía. Y las reliquias de tercer grado son básicamente todo lo que el santo tocó en su vida. De estas no hay mucho registro porque realmente son demasiadas. Entonces, volviendo a las reliquias de primer grado, muchas iglesias de la ciudad, tanto antiguas como no tan antiguas, cuentan con reliquias de primer grado. La iglesia de San Roque tiene reliquias de primer grado en sus altares. Lo particular de San Nicolás es que la reliquia es del santo al cual está consagrado el templo. Normalmente se utiliza una reliquia de cualquier santo, pero lo peculiar de San Nicolás es que es justo del santo al cual está consagrado el templo. Entonces, sí, esa reliquia existe. Otras iglesias como San Nicolás, San José, el Rosario, o incluso otras más nuevas como San Germán de París en el barrio La Victoria, cuentan con estas reliquias en sus altares. Bueno, Andrés, no, sin ya aclarando estas dudas y bueno, sin mayores preguntas, no resta sino agradecerte tu intervención, excelente, muy detallada, muy bien estructurada acerca de la evolución y de la historia de la iglesia de San Nicolás, e invitarlos claramente a todos a seguir el canal Arquicultura para que puedan seguir conociendo mucho más acerca de la historia arquitectónica de la ciudad. Nuevamente, Andrés, muchísimas gracias por tu intervención. Pero muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias al Archivo Histórico del Atlántico por por la invitación. Los espero por el canal, pues una invitación a que estén por allá, se suscriban. Y hay una frase que me gusta mucho, me la atribuyo, es de mi autoría, y es que una memoria colectiva fuerte garantiza un patrimonio eterno. Cuando la memoria se acaba, el patrimonio es débil y no hay ni leyes que lo salven. Entonces, es deber de todos nosotros contribuir a la divulgación de la importancia del patrimonio y de la historia. Muchísimas gracias, Andrés, por esa excelente reflexión final para terminar nuestra sesión de hoy sobre la historia de la iglesia de San Nicolás. Bueno, él era Andrés Cervantes, el director del canal Arquicultura en las redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida, el agradecimiento a ustedes por habernos acompañado en esta nueva transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Invitarlos a seguir nuestra programación. Mañana a las 10 de la mañana tendremos una nueva sesión de la Cátedra Atlántico Barranquilla y por supuesto este 15 de junio estaremos junto a la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a la Gobernación del Departamento del Atlántico y a un sinnúmero de entidades del sector cultural en la celebración de los 115 años del inicio de la vida administrativa de nuestro departamento. Así que este
Y este lunes hay que invitarlos, los vamos a invitar a celebrar la grandeza de nuestro departamento. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, y les agradecemos su participación y les deseamos un feliz resto de tarde. Muchísimas gracias.